Todas las historias presentadas en este programa son con fines de entretenimiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Se han cambiado los nombres de los personajes para no herir susceptibilidades. No se pretende invocar a ninguna entidad o energía existente o por existir. Bienvenidos sean a este programa Relatos del Desierto. Un umbral donde la oscuridad revela sus más profundos secretos y le da sentido a tu insomnio, dándole otra cara al final de tu día, que es cuando todo aquello escondido entre las sombras lo puedes ver con ojos de tu imaginación. Sientes como el aire se va espesando poco a poco, como tus huesos son invadidos por un extraño frío. Quizás estés en presencia de eso que se niega a dormir y espera para revelarse ante ti. Atrévete a quedarte, porque una vez que te decidas entrar, no tendrás vuelta atrás. Soy la cronista nocturna y los estaré acompañando esta noche. Bajo los mantos misteriosos del cielo del desierto durante nuestra travesía de hoy, nos vamos a adentrar a mundos, a historias contadas por nuestros antepasados, muchas de ellas olvidadas ya. Prepárense porque hoy escucharemos relatos que los harán helar la sangre, historias que muy pocos se atreven a recordar por miedo a quedarse con alguna maldición. También tendremos experiencias que han vivido nuestros radioescuchas y nos han compartido. Y precisamente historias que se han transmitido de boca en boca hasta convertirse en leyendas es lo que presentamos hoy. La leyenda del ladrón de la Sauceda. Era un ladrón que por su avaricia escondió sus tesoros en una de las cuevas de ese céntrico lugar, y que todo aquel que osa entrar a buscar el botín jamás se le vuelve a ver. Así me lo contaron. La Sauceda es un lugar icónico en la capital de Sonora. Está ubicada casi en el centro de la ciudad y, a pesar de que está rodeada por el bullicio urbano, ofrece un rincón natural que parece que te transporta a otros tiempos. Lo que la hace especial es precisamente esto, combinar lo natural con lo urbano. Al parque, que actualmente ya se ha abandonado, lo rodean varias colinas y cerros, y es en esa zona donde se desarrolla esta leyenda de la Cueva de la Sauceda. Los cerros de la zona de la Sauceda están cubiertos por una árida vegetación y rocas, ocres y rojizas. Los matorrales representativos del desierto sonorense cubren casi en su totalidad las formaciones de piedras donde esconden cuevas y veredas que alguna vez fueron muy recorridas. Cuentan los mayores que en esos cerros existe una cueva que tiene su historia y a muchos les traen recuerdos traumantes, y al pasar por las calles cercanas a los cerros prefieren voltear su vista hacia otro lado para evitar ver a alguien o escuchar lo que ahí se esconde. Hace muchos años vivía un señor que se dedicaba a robarle a la gente que transitaba por las calles de la capital. Era astuto y siempre estaba listo para estafar y asaltar a los capitalinos. En aquel entonces el tráfico en la zona era muy nutrido y venía mucha gente de fuera, ya sea a vender mercancía, comprar insumos, visitar parientes, pues de esas personas se aprovechaba este astuto personaje. La habilidad que lo destacaba era desaparecer sin dejar siquiera un rastro de su presencia. Nadie podía describirlo tal cual. Unos decían que era un hombre alto, moreno, de complexión gruesa. Otros más decían haber sido robados por alguien delgado y bajito. El caso es que en sus silenciosas emboscadas huía como una ráfaga de viento. Con el tiempo fue acumulando riquezas como joyas, pieles, monedas de oro y mucho dinero, ya que al ser un despiadado ladrón, no le importaba robarle al clero, a las personas mayores, a los niños o a cualquiera que osara pasar por la zona caminando, en bicicleta o a caballo. Las autoridades lo buscaron por mucho tiempo y la misma sociedad hacía brigadas para encontrar al misterioso ladrón indescriptible, pero nadie tuvo éxito. Pasaron los años y cuentan que este señor, al venir de una situación extremadamente pobre y al verse de pronto lleno de riquezas y joyas, comenzó a sufrir de paranoia.
Temblaba de miedo a ser descubierto por las autoridades o todos los ciudadanos que estaban hartos de él y querían lincharlo. ¿De qué servía entonces tanta riqueza si no podía disfrutarla plenamente? Unos dicen que el dinero mal habido está maldito y él lo sabía muy bien. Para evitar que lo descubrieran, comenzó a cambiarse de casa en casa, pero su avaricia era tanta y su miedo a que lo atraparan tan grande que no le placía gastar su fortuna en rentas y más que lo fueran a atrapar. Se dedicó pues a buscar lugares frecuentados por poca gente y un día, en una de sus caminatas para esconderse después de haber asaltado a una familia, se adentró en uno de los cerros de la Sauceda y descubrió una cueva que no se notaba a simple vista. Se le ocurrió que podía ser el refugio perfecto. Más pronto que nada procedió a explorar el lugar encontrándose con oscuros pasadizos en unas zonas estrechas y en otras cavernas muy altas. Justo lo que él necesitaba. El perfecto lugar para guarecerse de las autoridades, del clima, de las brigadas de búsqueda, pero sobre todo era como su caja fuerte, lo que le iba a garantizar mantener su preciado tesoro con él. Las toneladas de tierra y piedra fueron testigos de cuánto amasó en fortuna el ladrón a través de los años, pero conforme acumulaba más, sus miedos paranoicos crecían. Temía ser atrapado, pero lo que no podía darse cuenta es que su propia mente había construido su cárcel. Se estaba volviendo loco, hasta el punto de ver sombras y escuchar voces que lo perseguían y que lo querían cazar como un venado en el monte. En las noches mientras dormía, en una de sus casas que rentaba, despertaba sudando porque soñaba que entraba a su cueva y ya no encontraba sus tesoros. Un día fue tanto su miedo que decidió quedarse a cuidar su botín. Se refugió en la calma de las rocas que formaban la cueva. Ahí, en lo oscuro, él sentía que nadie lo encontraría y todo estaba bajo control. Aún así, él seguía con su locura paranoide de que sus peores miedos se hicieran realidad, caer en manos de la justicia. Pasaron meses, años, sin que se volviera a saber del ladrón misterioso. Los pobladores hacían una serie de suposiciones de su paradero. Tanto fue el alboroto que hasta se hacían bromas de que extrañaban saber de sus robos, porque hasta eso era espectacular la forma en la que emboscaba y despojaba a la gente de sus pertenencias. La búsqueda continuó por mucho tiempo. Las brigadas siguieron buscándolo sin cesar hasta que un día a alguien se le ocurrió que podía haberse guarecido en las cuevas de la Sauceda. Así que un grupo de valientes se atrevieron a explorar la zona, planearon bien la expedición y entraron a la cueva, cortando matorrales con machetes y con sus manos para descubrir la entrada y poder pasar. Otros, provistos de cuerdas amarradas en su cintura y linternas. La casi decena de hombres fue avanzando en los pasadizos oscuros y húmedos de la cueva. Solo escuchaban sus propias voces y el eco de ellas, aunque esperando escuchar algo más. Por cada paso que daban, su miedo crecía porque no sabían qué encontrarían. Algunos hasta pensaron en rendirse y salir corriendo, pero todos continuaron la travesía. Los minutos que pasaron les parecieron eternas horas de caminata, quizás por el miedo o por la atmósfera de misterio. Al final de ese sinuoso camino, llegaron a una cámara amplia y los que tenían linterna luzaron hacia todas partes y de pronto, como por una misteriosa razón, las luces coincidieron en un rincón en donde había algo que los dejó petrificados como las mismas paredes de las que se detuvieron para no caerse del susto. Ahí estaba un hombre vestido con pieles exóticas, encorvado e inerte sobre las bolsas de monedas y joyas, y sus manos aferrándose al tesoro, los ojos abiertos y viendo hacia la entrada de la cueva, como vigilando que no lo fueran a descubrir. Ahí estaba el ladrón de la Sauceda cuidando su tesoro, incluso después de la muerte. Se corrió la voz. La cueva de la Sauceda se llenó de curiosos, llenos de morbo por ver y conocer por dentro el lugar donde fuera la última morada del ladrón. Llegaron hasta buscadores de oro profesionales que estaban decididos a encontrar más tesoros, porque los rumores decían que había más pasadizos en ese laberinto y debía haber escondido otra parte del tesoro. No les salió tan barata la búsqueda. Los que tuvieron el valor de aventurarse a entrar para poseer el botín completo ya no se les volvía a ver jamás. Nadie supo la razón por la cual no podían salir. Las brigadas de búsqueda se retomaron, pero ahora para tratar de encontrar a los que uno a uno fueron desapareciendo, quedando atrapados en la cueva. Se decía que se habían perdido y se habían deshidratado por la poca ventilación, pero los cuerpos nunca fueron encontrados. Otros contaban convencidos que ahí adentro había más que el recuerdo del ladrón, que ahí moraba el espíritu torturado de todos ellos.
Llegó un día en que dejaron de buscar. Nadie se atrevía a entrar a la cueva. Y no faltó quien contara haber visto el fantasma del ladrón que vigilaba a su tesoro y se llevaba con él a todo el que osara buscarlo ahí dentro. Hay también quienes aseguran que al acercarse a la entrada de la cueva se escuchaban gritos, como si alguien intentara salir, prometiendo no tomar el tesoro ni volver a entrar al lugar, y de pronto todo se quedaba en silencio. Por alguna razón les cortaba el aliento y no los dejaba terminar la oración. La gente cree que esos gritos son de las almas que intentaron robarle al mismísimo ladrón de la Sauceda. Y la cueva sigue intacta, como un guardián en espera de que alguien se atreva a entrar a buscar el tesoro, como sabiendo que quien se atreva no volverá a salir para contar qué es lo que realmente pasa ahí dentro. Así me lo contaron. Desde que el desierto se formó y antes de que las estrellas guiaran a los caminantes perdidos en estas áridas tierras, existían ya muchos secretos que se fueron enterrando en la arena. Uno de los más aterradores y antiguos es el de los nahuales. Los pueblos originarios de todos los lugares del mundo han contado por siglos historias de hombres que no son precisamente eso. Son seres que podían ver de día como cualquier vecino, pero cuando la luna se asoma, revelaban su forma verdadera. Cuentan que los nahuales son brujos o chamanes que pueden transformarse en animales, ya sean en coyotes, lobos, perros, leones, jaguares o también en animales alados, como águilas o búhos. Así vagan por este mundo, ocultándose entre nosotros a la luz del día. Pero en las noches su transformación puede influir para bien o para mal en este mundo. Algunas leyendas cuentan que protegen a las personas, que son nahuales buenos, pero otras más nos advierten de algo mucho más oscuro. Bajo la luz de la luna adquieren una salvaje fuerza y develan sus instintos malignos. Los nahuales pueden aparecerse a cualquier persona y nadie sabe a ciencia cierta para qué se les aparece. Quizá para enseñarles una lección o para maldecirlos. Hoy conoceremos la historia del Nahual del Bellotal. El Nahual del Bellotal. Los hechos de esta historia que les voy a platicar me los contó mi abuelita antes de morir. Ella era muy observadora y siempre me platicaba de lo que sus tías le compartían sobre lo que pasaba ahí en su pueblo. El Bellotal era un pueblito pintoresco enclavado en la sierra. Ahí todos se conocían. Se juntaban en los llamados mentideros, que no eran más que una banqueta alta en la esquina de la tienda a contarse los últimos chismes. Pues es ahí donde la tía de mi abuela platicó esta historia. Jesús era un muchacho muy alegre y despreocupado. Era bien conocido por tener más fuerza que inteligencia. Eso sí, cuando de bailes o fiestas se trataba, era el primero en estar, y a pesar de que sus padres le advertían de los peligros de irse en bicicleta a las fiestas en otros pueblos, él las desoía y siempre se daba maña para llegar, aunque no lo invitaran. Sus padres le decían que era muy peligroso andar solo por las noches en los caminos de esa zona, porque ahí habían viejas leyendas de nahuales y brujos que bajaban de la Sierra Alta. Para Jesús, todos esos eran solo cuentos para asustar a los niños. No dimensionaba los peligros a los que se exponía. Aunque para Jesús todo cambió una noche, cuando el destino decidió darle una buena lección que lo dejaría traumado para siempre. En una ocasión, después de bailar y tomar casi hasta la madrugada en una fiesta de un pueblo vecino,
Tomó su bicicleta y se echó a rodar por el camino de vuelta a su casa. Sentía los efectos de la cerveza en su cabeza, pero ya estaba acostumbrado a volver así y sabía el camino casi de memoria. Pero esta vez, en lugar de tomar el camino correcto, viró sin darse cuenta hacia una vereda, y cuando recapacitó pensó que ya era demasiado tarde y le caería bien irse por ese atajo atravesando el monte y llegar más pronto a dormir. Ahí sí que Jesús no conocía bien esa zona, o al menos no recordaba mucho, quizá por la borrachera que traía. Igual no le dio mucha importancia y envalentonado siguió pedaleando su bicicleta. Se adentró por el oscuro sendero apenas iluminado en ciertas zonas por la luna, que era eclipsada por los pinos y matorrales que abundaban por ahí. Mientras pedaleaba y su bicicleta de vez en cuando zigzagueaba, ya sea para esquivar las ramas o por la embriaguez, se reía solo porque le había robado un beso a la chica más guapa del baile esa noche. De pronto sintió frío al comenzar a hacer un viento que iba poco a poco subiendo de intensidad, haciendo que las ramas de los pinos sonaran a su alrededor. Cada vez se hacía más oscuro y Jesús no cejaba en su intento de llegar ahí a su destino. Casi había pasado de medio camino y se dio cuenta que ya no podía regresarse. Tenía que seguir por ahí a pesar del viento y la oscuridad. Se paró y se bajó de la bicicleta para estirar las piernas y restregarse los ojos porque ese viento le lastimaba como si estuviera algo raspándole las pupilas. En eso, todo se quedó en silencio, como si hubiera entrado a otra dimensión. El aire, aunque se sentía, ya no se escuchaba. Nada. Todo en silencio. Siguió limpiándose los ojos y se quitó el sombrero. Sentía que alguien lo miraba. Giró la cabeza rápidamente para asegurarse que no hubiera nadie con él, pero no vio nada. Se limitó a pensar que era su imaginación haciéndole una mala pasada. Siguió su camino a pie, tomando su bicicleta del manubrio con las dos manos, y volvió a evocar el coqueto beso de la chica, de la cual no recordaba su nombre. Pero volvió a notar la ausencia del ruido del viento, y la luna era casi borrada por una nube oscura, como de esas que vienen cargadas de lluvia. Decidió detenerse a averiguar. El miedo se apoderó de él de repente, y sacó de su bolso una botella de tequila. Se empinó un trago para agarrar valor, cortó una rama para intentar defenderse de cualquier animal que le saliera y empezó a golpear con la rama en los pinos. No se escuchaba nada, ni los golpes. Era abrumador y pesado el silencio. Sentía que sus piernas le temblaban de una manera muy extraña y sentía la mirada de alguien sin haber nadie visible alrededor. Empezó a escuchar unos pasos sobre la tierra que rompían ramas y una ráfaga de viento le golpeó el cuerpo y casi lo derrumba. Él logró detenerse, pero su bicicleta cayó al suelo. Su corazón estaba latiendo más rápido, mientras sentía que los pasos retumbaban cada vez más fuerte. Ahí supo que alguien venía hacia él, y supo también que no eran pasos de una persona, ni siquiera de un animal grande. Esto era algo más fuerte que su poca inteligencia no pudo discernir. De pronto, frente a él, se hizo visible una figura enorme con forma de perro gigante, negro, con ojos profundos y la mirada fiera que lo veía fijamente, amenazándolo. El sonido del gruñido de ese perro de casi 2 metros retumbó por todos lados moviendo las hojas y haciendo que volaran murciélagos que parecían estáticos. El brillo sobrenatural de los ojos de esa bestia era tan intenso que lo encandiló, pero aún así no podía esquivar esa mirada. Algo magnético lo obligaba a estar quieto, tenso, con los ojos fijos en el animal. Su presencia era tan aterradora. Estaba a escasos 5 metros de él y podía sentir el aliento caliente del animal en su rostro. Intentó correr, pero solo logró dar 2 pasos hacia un lado y tropezó con su bicicleta, cayendo al suelo boca abajo. Intentó levantarse como pudo, pero sintió que una garra lo detuvo en su brazo, que comenzó a sangrar inmediatamente. Al ver su propia sangre, perdió el conocimiento. Despertó con los rayos de sol en su cara. La sangre se había detenido,
pero alguien le había amarrado un trapo a Cuadros viejo. Como pudo se levantó y buscó a su alrededor quién lo había socorrido sin encontrar a nadie. Trató de levantar su bicicleta, pero sus fuerzas le impedían cargarla. Decidió abandonarla y retomar su camino. Apenas había pasado 4 árboles cuando se encontró al lado del camino a un viejo con una barba larga y figura encorvada que cojeaba apoyándose en una rama que hacía en su mano. Vestía camisa a cuadros, igual al pedazo de tela que tenía amarrado en su brazo. Aturdido, quiso articular palabras y no le salieron. El hombre le regaló una retorcida sonrisa, cargada de malicia. «Oye, muchacho, ¿andas perdido?» Y sin esperar respuesta, dio vuelta y caminó hacia el interior del monte. Jesús no pudo responderle. No supo qué decir. Su mente trabajaba a 1000 por hora queriendo adivinar algo en el rostro de ese misterioso viejo. ¿Era su boca que se parecía a la de la joven hermosa que le había robado un beso en la noche? ¿Eran los ojos? ¿Esos ojos? De pronto, como si adivinara los pensamientos de Jesús, el viejito volteó rápidamente a verlo. Y sus ojos tenían el mismo brillo sobrenatural que el perro maldito que lo había atacado. Se quedó perplejo Jesús ante semejante situación. Finalmente el viejito se perdió entre las ramas y las veredas. El joven se sentó para recuperar las fuerzas y cuando pudo se fue caminando hacia su casa. Ahí lo esperaban sus papás. Jesús no les dijo ni una sola palabra de lo que había pasado. Su madre en silencio le lavó la herida y la vendó. Mientras le lavaba, su mamá le dijo: «Ahora sí nos crees todo lo que te contamos, ¿verdad?» Jesús solo asintió. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo al recordar las advertencias. Las historias sobre nahuales y brujos que bajan de la Sierra Alta ya no eran simples leyendas. Eran reales, tanto como el dolor en su brazo y la imagen del viejo en su mente. Desde entonces, el muchacho jamás volvió a beber alcohol, ni a ir a fiestas de otros pueblos, menos a tomar atajos por el monte. La experiencia que vivió esa noche lo cambió para siempre. Cuando recordaba el beso de la joven hermosa que conoció esa noche fatídica, la misma boca aparecía en la cara del viejito, con esa sonrisa macabra y los ojos llenos de furia. En el pueblo todo seguía igual. Las mismas reuniones de la gente en los mentideros, las mismas leyendas de los viejos. Pero para Jesús ya nada era igual. Ya no necesitaba advertencias para creer en los misterios que rodeaban al Bellotal. Él sabía que había fuerzas más allá de lo que él podía comprender y que lo habían perturbado para siempre. Pasó el tiempo y la cicatriz en su brazo sanó, pero en su alma permaneció para siempre. Cada vez que el viento soplaba fuerte en los pinos, Jesús recordaba al viejo de ojos brillantes, observándolo, esperándolo, siempre esperándolo al lado de un camino. En la sierra, en el mar, en los bosques, en las ciudades, te puedes encontrar a un nahual. Cualquiera puede ser un nahual. Fíjate bien con quién convives, porque te puedes llevar una grata sorpresa, ¿o no? Como la historia de Don Jaime, el ranchero del desierto. El ranchero. En el rancho El Ubal vivía Don Jaime, un serio y respetable vaquero, conocido por todos los de la desértica región del noroeste de Sonora. La vida era muy sencilla para él: madrugar a cuidar a sus animales, las tierras y las cosas domésticas. Y cuando terminaba, se sentaba a ver hacia los cerros el atardecer de colores rojizos, amarillos y púrpuras. Hasta que anochecía, veía las estrellas,
escuchaba atentamente los sonidos característicos del desierto a esas horas. Observaba el cambio en las estrellas. Era un hombre entregado a la naturaleza. A través de muchísimos años de observación y conocimiento de la región, cualquier cambio lo conocía muy bien. Sabía por el camino de las hormigas cuándo iba a llover. Conocía el olor específico de cuando iba a helar y debía proteger algunas siembras. «Son las señales del desierto», decía él, a quien le cuestionaba de cómo sabía que cambiaría el clima tan abruptamente. Fuera de que llegaba una que otra persona perdida o algún lugareño a saludarlo, y cuando él iba una vez al mes a la tienda del pueblo a surtirse de comida, don Jaime no tenía mucha vida social. Su fama de buen vaquero se hizo cuando cada año, desde 1950, empezó a decir con exactitud qué día iba a helar en la región. Y así todos cuidaban que no se afectaran sus siembras. Y bien sabían la fecha los vecinos porque el papá de don Chuy, el tendero, anotaba en la pared desde 1950 los días de las heladas pronosticadas por don Jaime. Es por ello que la gente lo quería y lo respetaba mucho en la zona, aunque nadie sabía la verdadera razón por la que don Jaime sabía eso con anticipación. Cuando don Jaime era Jaimito, de 10 años, vivía en el rancho El Ubal con su anciano abuelo. Solo eran ellos dos. Él le transmitía al niño todas sus enseñanzas de vida. Aunque era un hombre estricto, lo toleraba con mucho amor. Para ser tan pequeño, Jaimito era un niño muy valiente y con muchas responsabilidades enfrentaba con valor, porque así le enseñó el abuelo, a las víboras y alacranes del desierto. Ayudaba a parir a las vacas. Salía en la madrugada a proteger las heladas. Y eso es lo que le daba más miedo. Ahí comenzó su obsesión por las heladas. En esa zona desértica, no podía predecirse cuándo helaría, y se perdería con ello todo el trabajo de la siembra. Por eso, desde esa edad, se dedicaba a buscar en las señales de la naturaleza qué es lo que lo provocaba. Una noche, en la que parecía que todo estaba quieto, más quieto de lo normal, se sentó en el porche de la pequeña casita que compartía con su abuelo, a observar el cielo. Todo parecía normal. Dejó de temblar de frío al beber el jarro de café hirviendo que sostenía entre sus manos y acomodarse la cobija que traía en la cabeza. Cansado por la jornada agotadora de ese día, estaba disfrutando la quietud de la noche y tratando de descifrar los sonidos de la noche. No supo cuántas horas pasó, pero cuando se dio cuenta, la luna ya había cambiado radicalmente su posición. Debía entonces ser después de medianoche. De pronto, algo extraño notó en el ambiente. El viento dejó de soplar de repente y una bruma extraña fue apareciendo desde el sembradío, moviéndose lentamente hacia él. Jaimito abrió grandes los ojos, tratando de adivinar qué era ese extraño suceso. No se imaginaba qué podía ser. Nunca antes había sentido esa temperatura, entre fría y cálida a la vez, que le hacía dudar si estaba despierto. Se levantó rápidamente para enfrentar lo que sea que fuera esa bruma, y de pronto desapareció de la nada. Esa nube oscura, iluminada por la luna, se esfumó. Su temperatura corporal empezó a bajar y sintió temblores desde las piernas hasta las manos, dejando caer el tazón ya vacío. Caminó hacia la siembra, unos 40 pasos, y se detuvo
porque un ruido extraño lo alertó. Venía del corral de las vacas, que estaba hacia el otro lado de la casa. Se dirigió para allá, pero sentía que alguien por detrás lo estaba observando. Volteó de repente y no vio nada. Siguió hasta donde provenía el ruido, y se le hizo extraño que los perros no se despertaran. Yacían plácidamente dormidos. Algo raro, porque siempre lo acompañaban a donde iba, así fuera la hora que fuere. Quizá es un coyote, pensó, pero sabía que se estaba engañando, porque si fuera eso, los perros hubieran ladrado para alertarlo. Sintió miedo por primera vez. Tuvo el impulso de ir a despertar al abuelo, pero algo lo detuvo. Las vacas estaban muy inquietas, caminando en círculo dentro del corral. Se acercó cauteloso, aún sintiendo la mirada a sus espaldas. Y entre más se acercaba al corral, más intensa sentía esa energía sobre su cuerpo. Fijó sus ojos hacia las vacas, queriendo adivinar por qué paseaban en círculo, como si fuera un ritual, y no vio nada dentro. En eso, volteó para sorprender a quien estuviera viéndolo, y a pesar de que no vio nada, sintió que una energía electrizante lo atravesó, erizándole la piel, y fue directo al centro del círculo que formaban las vacas. Esa fuerza indescriptible, electrizante y caliente, que lo atravesó, lo dejó sin poder moverse. Solo sus ojos quedaron fijos en el centro, donde empezó a ver cómo esa energía iba tomando forma de algo como que emergiera de la tierra. Cerró varias veces sus ojos, como para comprobar si lo que veía y sentía era cierto. De pronto, empezó a ver cómo tomaba forma de coyote, lo que estaba en medio de las vacas. Pero no era un coyote cualquiera, era negro, y crecía conforme pasaban los segundos, y la respiración de Jaimito se hacía más agitada. Los ojos del animal eran como del tamaño de un melón, y destellaban colores rojizos que se le clavaban en la mirada del niño, que estaba paralizado. Parecían ojos humanos, pero como mucha maldad. Nunca había visto unos ojos así. Jaimito por instinto alcanzó a mover su mano para tomar un cuchillo que siempre llevaba calzado al cinto, y en la medida que se iba moviendo, sentía que los ojos del animal se acercaban a él. Sin embargo, el animal seguía parado, donde mismo, y las vacas de pronto se paralizaron. La luna llena empezó a eclipsarse, con unas repentinas nubes negras, muy diferentes a las que auguran lluvia. La bruma gris comenzó a envolver desde la tierra hasta las orejas del animal misterioso. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Qué eres?, preguntó Jaimito. Respiró para calmarse. El silencio se hizo más pesado. Blandió su cuchillo y se armó de valor para abalanzarse brincando el cerco del corral para atacar al animal. Sintió que su mundo se desvanecía cuando su cuchillo atravesó algo duro y en su interior viscoso. Todo en silencio. Solo escuchaba su corazón latir a prisa. Poco a poco se fue acelerando, y los latidos los empezó a sentir en su cabeza hasta convertirse en un ruido insoportable. Me has desafiado, Jaime del Campo. Te atreviste a atacarme y por esa osadía tendrás que cargar con mi maldición. Te manchaste de mi sangre, entonces seremos dos nahuales que obedecemos a... Despertó asustado y manchado de sangre. En su mano una figura con muchas grecas que él no entendía. Le ardía como si lo hubieran errado. Pensó que era un sueño,
Pero ¿cómo se había hecho eso? Las vacas estaban como si nada. La luna estaba brillante. El frío como cualquier noche. Los perros dormidos. Se fue a meter a su cama y a hacer como si nada pasara. Pero en cuanto cerraba los ojos, volvía a escuchar la voz. El cansancio lo venció y a la mañana siguiente, su abuelo tuvo que moverlo para despertarlo. Ahora tú, chamaco, levántese que hay mucho que hacer. Jaimito despertó y supo que su vida había cambiado para siempre. Desde entonces, se hizo callado y reservado. En su mente había muchísimos conocimientos del mundo que no conocía. Sabía cosas que desconocía el porqué. Sabía cuándo iba a helar, cuándo iba a llover. Le gustaba todo eso que ahora albergaba en su mente, pero tuvo que pagar un costo muy caro. Cada noche de luna llena, desde sus 10 años, Jaime sufría una transformación que al principio era incierta y dolorosa, pero con los años se acostumbró. En cuanto la luna llena empezaba a aparecer, corría al monte y se escondía entre las siembras. Y ahí, sus brazos comenzaban a alargarse, sus piernas y todo su cuerpo se llenaban de pelos gruesos y negros, y su complexión tomaba forma de un coyote enorme que aullaba como desesperado. Corría por los senderos con una sed de sangre. Al principio se conformaba con morder y comer animales de ranchos cercanos, pero pasando su adolescencia, su sed era cada vez más fuerte y comenzó a morder y comerse a los jornaleros borrachos que se quedaban botados en las calles del pueblo. Y así vivió Jaime, don Jaime, una doble vida. Aquel hombre tranquilo, serio, y en el que todos confiaban por atinarle al clima y ayudarles a prevenir sus pérdidas de cosechas, era el mismo que, convertido en náhuatl, asesinaba y devoraba a las personas que osaban andar fuera en las medias noches de luna llena en el noroeste de Sonora. Nuestra audiencia ya se ha reportado con nosotros en la página www.reilete Radio. Preguntan que si cómo se hacen nahuales, en qué momento. En el momento que sale la luna llena. Comenta Betorutsu, si se lo contó su abuela, entonces sí es verdad. Vela dice que sí es cierto. También a nuestro correo electrónico nos han hecho llegar historias, nuestro público que siempre está pendiente. contacto@reileteradio.com. Comunícate con nosotros. También en el chat de nuestra página. Precisamente, Mildred Urias nos comparte su experiencia. Vamos a escucharla. Bueno, todo sucedió un 2 de julio del 2005. Iba llegando yo de un viaje por carretera con mi familia desde Morelia hasta la bella ciudad de Santa Ana, Sonora. Llegamos, manejamos, yo manejé toda la noche, bla, 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 ¿no? Llegamos a Santa Ana, ahí estuvimos todo el día. En la noche nos enteramos que el hermano mayor de mi mamá estaba internado muy grave en Hermosillo. Y pues lógico, le dije a mi mamá, vámonos a Magdalena a ver qué van a hacer tú y tu hermana. Me acuerdo que en ese entonces tenía un pick-up doble cabina, un Ranger alto. Yo entiendo que yo estaba cansada de tanto manejar en la carretera. Entiendo que todo también puede ser parte de la imaginación de uno. Pero estuvo bien raro, bien raro. A mi hermano
Bueno, a mi cuñada y a mi hermano se les murió una niña de meses, haz de cuenta, ella tenía 6 meses de gestación y vivió nada más una semana. A lo que voy, que cuando ya salimos nosotros a carretera, ya a las 12 pasadas de la noche de Magdalena hacia Santana, vengo manejando y mi niña tenía apenas, iba para 1 año, venía sentada en la parte de atrás con mi hermana. Y en la carretera, se cuenta, salimos a la carretera, se apagaron todas las luces de la ciudad y empecé a desconocer la carretera. Siento que me la sé de memoria, pues Santana Magdalena, todos los días iba a la prepa allá. Empecé a desconocer la carretera, no sabía dónde andaba. Y yo mi mirada fija hacia la carretera. De reojo miraba que mi mamá llevaba una niña en sus piernas. Aproximadamente, después sacamos la conclusión, la edad que tendría la niña de mi hermano. Yo veía que la niña jugaba en las piernas de mi mamá y volteaba a hacerle fiestas a mi hija. Y yo volteaba a verla fijamente de mamá y yo no veía nada. Pero por el retrovisor yo veía que Ana Paula se le quedaba viendo a mi mamá y no parpadeaba. Y yo seguía viendo al frente de la carretera y veía así, ya es que tenemos la vista, hasta acá voy a decirlo. Y yo veía la imagen. Y mamá bien seria. Y yo de repente empiezo en la carretera, yo concéntrate, no estás viendo nada. Empecé a ver gente parada sobre la carretera. Gente parada y yo, ¿dónde estoy? En mi mente, ¿no? ¿Dónde estoy? Dios mío, si yo conozco bien la carretera, no sé dónde estoy. Y yo veía esas imágenes. Cuando llego a un lugar que se llaman Las Cocheras, hay 3 casitas y hay luz, haz de cuenta, están los postes. Cuando se ilumina otra vez el carro, se desaparece lo que voy viendo. Salimos de ese tramito, ni al caso pues, volvimos sobre la carretera. Y empiezo a ver cómo al momento que se puso oscuro otra vez, no sé si te ha tocado escuchar o ver un enjambre de abejas en la carretera cuando chocan con el vidrio. Suena. Haz cuenta así, ¿no? Como si fuera lluvia muy fuerte, pero muy tupidita. Así, pues así lo escuché. Pero en lugar de ser abejas, lo que yo veía que estaban pegando en el vidrio delantero eran puras caritas de niños. Puras caritas de niños. Y yo volteé y veía a mi mamá como diciendo, tú no lo estás viendo. Y yo volteaba a la carretera y con un miedo, y así me fui toda la carretera viendo cosas extrañas. Cuando yo llego, hay unas curvas antes de llegar entre Santana, bueno, entre Magdalena y Santana, están las curvas y ya llegas al pueblo. Cuando bajo de las curvas, el primer tope en Santana, había un reflector grande. Ahí, se cuenta, se iluminó otra vez el carro, que yo dejé de ver todo. Paré el carro en ese tope, lo frené, me bajé del carro y pegué un gritote de miedo, de desesperación, de lo que tú quieras. Empecé a gritar en la carretera, a gritar, y mi mamá ahí se asustó mucho, me dice, ¿qué tienes? Y ya ahí yo le empecé a decir, es que no sabía dónde estoy, desesperada, no sabía dónde estoy, había una niña, había gente, había esto, empecé yo desesperada. Tuvieron que ir por nosotros, no miento, mi hermana se llevó el carro, porque mi hermana venía con la niña, se llevó el carro a la casa. Y me decía mi mamá, si venías tan asustada y no conocías la carretera, ¿por qué no te paraste? No le dije, no, haz de cuenta, mi mente venía en otra cosa. Me tuvieron que empastillar ese día para poder dormir, porque yo cerraba mis ojos y adentro escuchaba como murmullos. Y me despertaba. Duré yo creo como 1 semana tomando pastillas para poder dormir, porque yo seguía adentro escuchando, de cuando cerraba los ojos. Así escuchaba, pues como aire, murmullos, no sé. Pero estuvo espantoso. Jamás me ha vuelto a pasar y yo digo, claro que fue parte de mi cansancio, claro que fue parte de que tenía manejando no sé cuántas horas, que no debí de haber ido en carretera a Magdalena. Pero eso fue lo que me pasó. Como al año de eso, en ese mismo tramo, pero ahora de Santana a Nogales, ahí mismo en esas curvas, mi prima vio como un jinete estaba parado en la carretera y de repente vio el caballo. Y cuando menos pensó, iba el caballo corriendo enseguida del carro, pero el jinete estaba muy feo. Iba a la misma velocidad del carro. Y dice que ella, porque nos los platicaba, ¿no? Llorando, que ella volteaba y miraba a su esposo y que su esposo viendo para adelante en la carretera y ella volteaba a la ventana y veía el jinete con el caballo.
Entraban a los pueblos Magdalena y Imuris y se desaparecía y volvían a carretera a salir el caballo. Cuando llegaron a Nogales, las 4 llantas del carro en la pura entrada tronaron. Pum, se ponchó el carro, hasta ahí llegó. Lo curioso de esto, que su esposo venía muy serio sin decir absolutamente nada porque él venía viendo lo mismo, pero del otro lado. Y dice que para no asustarla a ella no dijo nada. A veces nos pasan cosas que no nos podemos explicar. Como tú, Mildred, dudas de que fue realidad, dudas de tu propia cordura en ese momento. Vale más que así sea, porque si le buscas una explicación, la puedes encontrar. También Ana Clemencia Navarro nos escribió por el chat. Esta es su experiencia con un ser que ya no está en este mundo. Cuenta, a mí me sucedió cuando fui a dar a luz a mi princesa. Ingresé a ginecología a las 10 de la mañana. Para esto iba a tenerla por parto natural. Pasaron 3 horas y todavía seguía con dolores. Total, que me monitorearon y monitorearon el corazón de mi niña y todo estaba bien. Ella venía muy grande y me dijeron que me tenían que pasar a quirófano y yo todavía no había dilatado. Así que me puse a rezar y a pedirle a mis ángeles del cielo, a mis padres, a mi mamá grande y dije que sea lo que Dios quiera. Entré al quirófano y me pusieron anestesia solo de la cintura para abajo y yo escuchaba todo lo que decían y sentía sin dolor cómo me abrían para que mi niña naciera bien. Hasta me dijeron los doctores que mi niña estaba muy a gusto y que no quería salir. Por eso la sacaron entre 2 de ellos. Luego me pasaron a recuperación y me trajeron a la bebé para conocerla. Lloré de la emoción. Pasó algo de tiempo y llegó una enfermera preguntándome por qué no le estaba dando de comer a la bebé. Entonces me sugirió que la despertáramos para evitar que se le bajara el azúcar. Más noche llegaron las enfermeras de turno para revisarme. Se presentaron y me dijeron que lo que se me ofreciera. Ellas estaban para servirme. Al rato llegó una enfermera que yo no conocía. Mi cuñada fue por ella porque no había encontrado a ninguna todavía que me pudiera atender. Cuando llegó, se portó muy atenta, muy alta, guapa, su piel blanca y con lentes y un chongo en su cabello. Me atendió muy bien y arregló el problema que se me había presentado en el catéter. A la mañana siguiente llegaron las enfermeras del turno de la noche para despedirse. Les comenté del problema que tuve con el catéter la noche anterior y de cómo una de sus compañeras me había atendido. Ellas se voltearon a ver una a la otra y me dijeron: señora, anoche tuvimos mucho trabajo y no estábamos aquí en este piso. Nos fuimos a atender partos, así que no pudimos venir. Quizá la que la atendió fue una enfermera que ya falleció. Y algunas veces, como anoche, viene a ayudarnos. Gracias por compartirnos la historia. Conociste, algunas le llaman la planchada, que se aparece en los hospitales. Otras simplemente su compañera que ya no está. Escríbanos contacto@reileteradio.com o déjanos tu mensaje en nuestras redes sociales. Continuando con las historias sobre nahuales que les queremos compartir hoy. En muchos lugares de México creen que desde los tiempos antiguos de los mayas y mexicas se tiene una creencia de que todas las personas tenemos un nahual, como un espíritu animal que nos protege y que está vinculado con nuestra alma desde que nacemos.
Este animal puede representar fuerza, pero también debilidad, y puede cambiar del bien al mal dependiendo de nuestros comportamientos en esta vida terrenal. Estas creencias se han transformado con el paso del tiempo y muchos hemos abandonado ese camino espiritual que nos heredaron nuestros ancestros. Pero hay quienes en la actualidad han tenido experiencias con sus propios demonios. A las orillas de una ciudad del sur de Sonora, entre las polvorientas calles enmarcadas por las casas construidas con cartón y materiales retorcidos, existe una historia escalofriante de la que pocos se atreven a hablar. Cuentan que antes de ser una gran ciudad, ese lugar era un cementerio indígena, respetado como un lugar sagrado por sus habitantes de generaciones anteriores. Sin embargo, pasando el tiempo, la ciudad empezó a expandirse y a transformarse en lo que ahora es una de las ciudades más grandes de la región. Pero curiosamente, esa zona nunca prosperó. A pesar de que por ahí se construyó una carretera de 4 carriles y contar con agua suficiente, porque al lado se encuentra el río Yaqui. La gente no quería construir ahí sus casas y los constructores, después de hacer los estudios pertinentes, algo pasaba que decidían no construir fraccionamientos. Solo pocos pobladores, de los más pobres, decidieron invadir esos terrenos y construir sus casas de cartón en medio de la carretera nueva y del río. A pesar del costo tan alto que tuvieron que pagar al destruir las ruinas de las viejas tumbas indígenas y levantar encima de ellas sus casas, los habitantes del barrio Panteón Viejo, como le llamaban todos, se acostumbraron a vivir con ruidos extraños y sombras raras que se aparecían de repente. Era tanta su necesidad de un lugar para habitar que hacían caso omiso de esos hechos. Pero todos sabían que esa aparente tranquilidad algún día terminaría. Sabían que los espíritus indígenas estarían indignados con ellos por profanar su espacio sagrado. Don Chuy era uno de los más viejos del barrio y él advertía a sus vecinos que no salieran por las noches porque se les podía aparecer el nahual. Casi nadie le hacía caso porque, más que un anciano respetable, lo veían como el viejo loco porque nadie sabía de qué vivía porque no trabajaba ni se le veía salir de día de su casa. Vestía como indigente y tenía, contrario a todos los habitantes que en su mayoría eran lampiños, una barba larga y sucia y un cabello larguísimo que siempre traía suelto y que le llegaba casi hasta la cintura. La piel maltratada y arrugada de Don Chuy dejaba ver las cicatrices en los brazos y cara, aunque nadie le preguntaba por qué, ya que les enfadaba que siempre los andaba amenazando de que si salían de noche algo malo les podía pasar. Una noche que Carlos, uno de los jóvenes del barrio, fue a visitar a su novia al otro lado de la ciudad, regresó caminando a su casa y vio a lo lejos la figura de Don Chuy caminando con mucha seguridad hacia el río. El chico decidió seguirlo por morbo porque hacía mucho tiempo que no lo veía y de vez en cuando le gustaba quitarse lo aburrido hablando con él, aunque le repitiera muchas veces la misma cantaleta. En un parpadeo, el joven dejó de ver la figura del viejo y al voltear para buscarlo, en algún lugar solo alcanzó a ver una especie de animal que se escondía en la loma cercana al río. Aunque con miedo, se acercó a la loma y de pronto escuchó un rugido que lo aturdió y paralizó de miedo. Volteó hacia atrás, donde estaban las casas, para ver si podía correr y guarecerse, pero no vio nada. Como si con ese ruido lo hubiera llevado hacia otro tiempo, porque se fueron apareciendo en el suelo montones de tierra con cruces de madera y trapos de colores colgadas en ellas. Estaba en el viejo cementerio.
No podía correr hacia ningún sitio. La criatura volvió a gruñir y se paró en sus dos patas frente a él. Era un perro negro con destellos cafés y manchas blancas muy alto. Parecía hombre, pero no. Era un perro hombre, un nahual. Volvió a gruñir y esta vez lanzó baba caliente en la cara de Carlos. Quien, paralizado por el miedo, solo se le ocurrió rezar en su mente y pedir perdón por profanar ese lugar sagrado. En ese momento, el nahual desapareció y las luces de un carro alumbraron el cuerpo de Carlos, lo que hizo volver a la realidad, al presente, a su barrio Panteón Viejo. Como pudo, llegó a su casa temblando sin poder decir palabra alguna. Estaba segurísimo de lo que había vivido, que era algo del inframundo. Don Chuy tenía mucha razón, pensó. Lo primero que hizo al despertar fue buscar al viejo al otro día. Tocó la puerta de la casa en varias ocasiones sin tener respuesta. Ahí se esperó todo el día, decidido a hablar con él y contarle lo que había vivido en la noche. Cuando se metió el sol, Don Chuy salió de su casa estirando sus brazos como recién levantado. Carlos se paró para hablar con él y pudo advertir que en su camisa blanca, vieja y sucia, había pelos negros y cafés y sus ojos estaban diferentes. Tenía una nueva mirada de complicidad. Carlos dio la vuelta en seco. Corrió hasta su casa, se metió en su cama, tomó el rosario y se puso a rezarlo y a volver a pedir perdón, agradeciendo la benevolencia del nahual que no lo había atacado, porque estaba seguro que de corazón estaba arrepentido de profanar el lugar sagrado de los indígenas de la región. No sabemos a quién llamamos cuando clamamos. No sabemos las energías que se encuentran en nuestras casas, ni qué historias hubo antes de ti en ese lugar. Hay muchas historias que se cuentan alrededor de una colonia de aquí de Hermosillo que se llama El Palo Verde. En El Palo Verde antes hubo un panteón. Claudia, nuestra radioescucha, nos comenta su historia. Vivíamos en El Palo Verde a media cuadra del panteón y teníamos al Bigotes, mi gato. Estábamos dormidos mi esposo y yo y de repente desperté porque mi gato me brincó encima. Abrí los ojos y lo vi súper erizado volteando hacia la puerta del cuarto. Volteé en esa dirección y vi a un niño pequeño parado en el umbral, tomando biberón. Mi gato seguía erizado y desperté a Lalo y le dije lo que estaba viendo. Él se tapó la cara y me dijo, ¿por qué quieres que vea eso? Cuando volví a voltear, el niño ya no estaba y mi gato estaba como si no hubiera pasado nada. Así como Claudia, hay más historias que nos cuentan nuestros radioescuchas, pero esas las dejaremos para el otro programa. Cuentan que en algunas desiertas playas mexicanas donde el horizonte y el infinito océano se funden, guardan antiguos secretos. Hay quienes dicen que los nahuales también han hecho presencia en esas zonas, porque ellos no son exclusivos de bosques o ciudades. También acechan entre las dunas y las olas del mar. Ha habido testigos de apariciones de estos seres, mitad humano, mitad bestia. Y estos se llevan a quienes se atreven a adentrarse a sus dominios. Señores, señoras, los pescadores saben cosas.
La playa de San Santiago. En un pequeño rincón de la costa del Pacífico mexicano hay una tranquila y poco visitada playa llamada San Santiago, de donde nace una leyenda que pocos conocen. La historia es contada por los pescadores y sus familias y es sobre un nahual que merodea entre los cactuses que engalanan las cercanías del lugar. Se dice que ese ser, mitad bestia, mitad animal, tenía una especial conexión con las criaturas que habitan el mar. Marcia, viuda de un pescador que vivía desde pequeña en el lugar y conocía todas las historias, rincones y gente que ahí habitaban, así como todos los que visitaban la playa, solía contar esta historia a todo el que quería escucharla. Muchos la tildaban de loca. Ya decían que la muerte misteriosa de su esposo, que había sido en circunstancias muy extrañas, la enloqueció, y su explicación era inventarse estos cuentos. Marcia aseguraba que había una criatura que salía de las aguas en las noches de luna llena. Marcia aseguraba que había una criatura que salía de las aguas en las noches de luna llena. Era una bestia de 2 patas, con su cuerpo lleno de escamas que dejaba en la arena unas profundas y muy extrañas huellas. Nada parecido a los animales que ellos conocían, más bien como las patas de un animal con cuerpo de hombre. Ella cuenta que la noche que su marido murió, iba regresando de pescar y el mar estaba inquieto. Las olas alborotadas golpeaban las piedras de los cerros cercanos de manera diferente, como queriendo advertir algo. El viento traía consigo un frío pesado y una niebla densa, muy poco común para esa zona. Cuando su esposo, Víctor, junto con su sobrino Juan, decidieron regresar de la noche de pesca y se acercaron a la orilla a anclar la lancha, comenzaron a escuchar unos extraños ruidos que venían de las dunas de arena. ¿Oyes eso?, le dijo Víctor a su sobrino. Es la criatura que dice tu tía vive cerca. Algo raro hay esta noche que no pertenece ni a la tierra ni al mar. Juan rió nervioso, pensando que quería asustarlo su tío, pero a medida que los ruidos eran más fuertes, que el golpe de las olas y el aire se volvía más denso, decidió creerle. Como valiente pescador, Víctor invitó con la cabeza a su sobrino para ir a buscar el origen de ese ruido extraño. Mientras se iban subiendo las dunas, lograron ver una figura oscura que estaba en la playa, mirando hacia el mar y dándoles la espalda a ellos. Desde arriba no parecía tan grande. Al principio, ellos pensaron que era un visitante que se había arriesgado a pasar la noche en la playa. Entonces, el pescador y su sobrino comenzaron a bajar las dunas para acercarse al extraño atrevido. Cuando lograron bajar las dunas de arena blanca y tersa, vieron que el ser se movía extrañamente, como sintiendo su presencia y como decidido a esperarlos. Víctor le hizo con la mano una señal de silencio a Juan y siguieron caminando sigilosamente. Pero al acercarse cada vez más, la luna empezó a nublarse por una nube que anteriormente no habían percibido. Al estar a unos 10 metros de la playa, se dieron cuenta que no era un hombre. Lo que los estaba mirando era un ser muy alto, cubierto de escamas revueltas con pelos negros y picudos, y a pesar de tener forma de un hombre, sus brazos y pies eran descomunalmente grandes. Ambos hombres se tomaron de las manos, asustados, y Juan cerró los ojos, negándose a ver la realidad, a esa criatura que no era un animal ni un simple hombre. Era una bestia que en ese momento volteó a verlos y fijó sus ojos de un intenso color amarillo en ellos, y con sus trompas parecidas a las de un lobo, se veía como el vaho salía y dibujaba en el aire caras de personas con rostros de sufrimiento y dolor. Víctor supo que era un nahual,
Era esa bestia de la que alguna vez escuchó hablar a una familia que huyó hacia la capital. Entonces tomó el brazo de su sobrino, indicándole que se hiciera para atrás. Juan irresponsablemente salió corriendo hacia la casa de sus tíos, dejando ahí a Víctor enfrentarse él solo con esa bestia. Mientras su sobrino corría, Víctor no podía dejar de ver fijamente a los ojos del nahual, como si estuviera enganchado a ellos, y en su mente empezó a escuchar una serie de voces que no entendía porque estaban en un idioma extraño y desconocido para él. Fue la última vez que vieron a Víctor. Cuando José despertó la mañana siguiente, no podía contarle a su tía la forma en la que desapareció su tío. Temía que lo fueran a linchar por cobarde. Así que escribió una nota en la que decía: mi tío fue comido por el nahual. Nadie volvió a saber nada de Juan. Y desde entonces Marcia se encarga de advertirle a todas las personas que tengan mucho cuidado con el nahual de la playa. Aunque nadie dice no creerle, nadie se atreve a salir a pescar en las noches de luna llena en las playas de San Santiago, que ahora, conociendo la leyenda, ya no parecen tan tranquilas. ¿Te gustaría ir a la playa y caminar por la arena en plena noche? ¿Has sentido presencias extrañas? Cuidado, tal vez no estés solo y te esté observando un nahual del mar. ¿Qué les ha parecido las historias de esta noche? ¿Tienen alguna experiencia terrorífica? Házmela llegar a Relatos del Desierto. Aquí le daremos voz. Me pregunto, ¿qué será todo lo que oculta la oscuridad? Lo que con los ojos no podemos ver, pero podemos sentir o percibir. Lo seguiremos descubriendo todos los jueves por la noche. Las historias que escuchamos nos demuestran que hay algo más allá de lo que consideramos realidad. Sé parte del desierto. Dale sentido a tu insomnio. Que descansen en paz. Si pueden. Relatos del Desierto fue producido por Flor Camacho, Bela Quiñones y Eliseo Fernández, con la participación de los Voice Talent Catherine Flores, Alan Valles, Carito Martínez y Eric Kiwis. Escúchalos nuevamente el próximo jueves. Reilete Radio. Da vuelta a tus sentidos.